Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Alejandra Andrino y hoy pues no les quiero contar algo de medicina específicamente, si tiene relación. Les quiero contar de la vez que hubo un ataque armado en el hospital donde estaba trabajando. Aquí pueden ver la noticia, fue en el 2017 en el hospital donde yo trabajaba en Guatemala. Yo era jefa de residentes y fue un momento un poco difícil, la verdad. Un día muy fuera de lo común. Y pues varias semanas después incluso todavía tenía un poco de pesadillas con respecto a esto. Gracias a Dios pues ya no he tenido ninguna pesadilla, pero sí fue algo un poco difícil y si me han preguntado y quieren como que les cuente al respecto y para los que quieran saber qué me pasó, pueden ver este video. Entonces yo estaba de jefa de residentes, tenía como 53 residentes a mi cargo. Yo estaba en mi oficina, era un martes o miércoles, martes si no estoy mal. Y pues estaba haciendo las cosas que tenía que hacer, trabajo administrativo que tenía a mi cargo, ¿verdad? Estaba en mi oficina, en la computadora, cuando eran como tal vez las 8 de la mañana, un poquito más. Llegó corriendo el residente tercer año de la consulta externa a mi oficina, muy asustado. Hasta se escondió así como en la puerta de mi oficina y solo me dijo, acá va a haber una balacera afuera. Y yo, así como no puede ser, ¿verdad? O sea, yo no estaba muy lejos de la consulta externa cuando pasó esto, ¿verdad? Pero sí me preocupé bastante y me dijo, se oyeron como 7 balazos y pues me vine corriendo, me dijo, ¿verdad? Entonces, pues inmediatamente me fui hacia la consulta externa a ver qué estaba pasando. Obviamente todos los estudiantes de medicina de las diferentes universidades que estaban ahí en ginecología, los residentes, las enfermeras, todos estaban muy asustados. Les comencé a decir que se fueran hacia la emergencia, que es donde pues había un poquito más de espacio, estaba un poco alejado de ahí. Comencé a averiguar qué estaba pasando y pues ya me enteré que lo que había pasado es que había un reo, alguien privado de libertad, había sido llevado a la emergencia de cirugía por algún estudio o algo así, la verdad no recuerdo muy bien. Y para poderle hacer los exámenes, pues él era parte de algo de un proceso del crimen organizado, no estoy muy segura, y la verdad nunca averigüé tanto al respecto. Eh, lo fueron a buscar para tratarlo de sacar del hospital y llevarlo con ellos, ¿verdad? Sacarlo como de la custodia de los policías. Entonces, esos fueron los balazos que habían escuchado. Después me enteré que la gente que estaba en la emergencia de cirugía de adultos, eh, hasta un balazo le pasó cerca a un residente que es un médico, ¿verdad? Y fue un poquito difícil esto. Pero bueno, en lo que estábamos con eso, pues ya me fui a organizar a la gente en la emergencia porque tenía yo la idea que alguien podía estar herido por un arma de fuego y pues no lo iban a poder llevar ahí a la emergencia por el disturbio este que hubo y llevarlo con nosotros. Entonces por cualquier cosa pues nos organizamos ahí. Después comenzamos a saber que esta persona que estaba como un privado de libertad había logrado escapar y estaba en el hospital. El hospital donde yo estaba es el más grande de Guatemala, cuenta con aproximadamente 1000 camas. O sea, ustedes se pueden imaginar, es enorme el hospital. La verdad que los que no conocen siempre se pierden. Entonces, no sabían dónde estaba esta persona. Estaba armado con otras 3 personas, si no estoy mal. Y pues yo estaba bastante asustada, obviamente, pero yo tenía mucha gente a mi cargo, 53 residentes, como les dije aproximadamente, más los estudiantes de medicina, que fácil eran unos 80 a 100 estudiantes, que obviamente tenía que ver yo también qué estaba pasando con ellos. Al final, de si todos en sus servicios se encerraron, taparon las puertas como pudieron. La verdad es que los servicios, cada encamamiento no tiene como una llave, como, bueno, en ese entonces, ahora ya pusieron por todo esto. No había cómo cerrar. Recuerdo que me mandaban fotos mis residentes que en la labor y partos, que es donde se tienen a los bebés, habían puesto como mochilas y cosas así, tratando de tapar la entrada, ¿verdad? O sea, muy poco probable que lo íbamos a lograr. Igual, la verdad es de que yo creo que estas personas lo que querían era escapar del hospital, no tanto hacernos un daño a nosotros, pero pues uno nunca sabe y en ese momento uno está tan asustado que no sabe qué hacer, ¿verdad?
Recuerdo que en algún momento, o sea, nos llegó a avisar la policía que nos teníamos que esconder donde estuviéramos. Yo estaba en la oficina de la secretaria del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Y recuerdo que estábamos así, tiradas en el piso, con las manos acá, y ella estaba bastante mal, yo tratando de, de tranquilizarla, ¿verdad? Pero pues realmente fue un momento un poco difícil para todos. Recuerdo que mis amigos de otras especialidades me estaban preguntando que cómo estaban mis residentes, que cómo estaba yo. Y yo también preguntándoles cómo estaban ellos, porque me decían, sí, que andan en ortopedia, que andan en la medicina interna, y todos pues bastante asustados, ¿verdad? Yo hablando con los demás residentes para ver cómo estaban. Al final, esta persona estaba como de encubierto, como un paciente con mis residentes de la emergencia. Gracias a Dios no les hizo nada, al final escapó, creo yo, y nunca pues le pasó nada ni a mis residentes ni a mí, pero estamos hablando que esto pasó fácil unas 3 horas, nosotros ahí encerrados sin saber qué hacer, escuchábamos las noticias en la radio, ¿verdad? Con los teléfonos o en las radios de enfermería que tenían, que los reporteros estaban diciendo que está por tal lugar está esta persona armada, y nosotros bastante asustados, ¿verdad? Entonces, al final, pues gracias a Dios, nos dijeron que ya no estábamos en peligro, pero que podían regresar, como por si faltaba alguien, no sabíamos bien, entonces pues mandé a todos los estudiantes a su casa que se fueran. Los residentes era era algo difícil porque todos se querían ir a su casa, ya nadie quería estar en el hospital, pero nosotros teníamos pacientes con trabajo de parto que teníamos que también hacerles cesáreas y otros procedimientos. Y como, o sea, como les decíamos, comenzamos a tratar de referir a las pacientes que estaban ingresando que se fueran a otros hospitales. Pero los que ya teníamos ahí, pues no podíamos hacer nada al respecto, ¿verdad? Entonces, la orden de mis jefes superiores fue que se quedaran los residentes de turno, pues cada 4 días turnaba un grupo distinto y que el resto del personal se fuera, ¿verdad? Sin embargo, yo al decirles a los residentes fue bien difícil porque me decían, yo no me quiero quedar tampoco, ¿verdad? ¿Y cómo les iba a decir? Yo no, sí te tenés que quedar. O sea, yo creo que eso también no sería un buen como líder, un buen jefe. Entonces, pues tomé la decisión que me iba a quedar en vez de algunos de los que no se quisieran quedar. Les dije, bueno, no los puedo obligar, quédense los que se puedan quedar o quieran quedar, porque tenemos estas pacientes todavía en trabajo de parto, ¿verdad? También se quedó el jefe del departamento de ese entonces ahí con nosotros, lo cual también le agradecí mucho en ese momento. Me quedé realizando algunas cesáreas y procedimientos para poderle ayudar a los residentes que sí habían decidido quedarse, poniendo primero la seguridad de la salud de sus pacientes antes que su propia seguridad, lo cual sí recuerdo a esos residentes muy pilas. Pero ahí sí pues ya tomé la decisión que ya estaba tranquilo el turno, ya no había como tanta necesidad de que yo estuviera ahí. Igual yo siempre estaba llamada, entonces cualquier cosa pues podía regresar. Aunque eran poquitos, pero ya no teníamos tanta carga de pacientes como era a las 12 del día, que les digo que fue todo esto de que quedamos con que hacíamos, ¿verdad? Sí nos quedamos bastante asustados todos los residentes, todos los estudiantes realmente, incluso creo que a raíz de eso algunas universidades privadas sacaron a sus propios estudiantes de los hospitales privados, y yo creo que ya solo los mandan a ciertos hospitales, ya como les digo, privados, ¿verdad? Para evitar este tipo de situaciones que sí, fue un poco difícil. Cuando me acuerdo todavía me da como un poquito de no sé, como emoción, ¿verdad? Porque es que sí fue bien difícil ese día. Me acuerdo que fue un 16 de agosto. Y en esa portada que les enseñé al inicio se le ve la cara de frustración a mis colegas, ¿verdad? Que ahí estaban corriendo también, porque con mucho estrés de qué va a pasar, ¿verdad? Me recuerdo que llamé a mi mamá, llamé a mi papá, estoy bien. Creo que mi mamá ni sabía qué estaba pasando. No, no sabía, ella estaba en su clínica, creo, yo no recuerdo bien, pero sí era importante que ella supiera que yo estaba bien. Mucha gente también me escribió cómo estás y si ya todo estaba bien, ¿verdad? Pero
Entonces les quería contar, gracias por haberlo visto. Nos vemos.